la actualidad del país, del presente y el futuro de Colombia. La política tiene que ser noble. Diálogos con Andrés. Hola, un saludo muy especial. Aquí estamos nuevamente en Diálogos con Andrés. Hoy con un senador conservador, un hombre juicioso, disciplinado y que hace pocos días salió de un momento difícil en el tema de salud, pero hoy está totalmente recuperado. Él es el senador Nicolás Albeiro Echeverry Albarán. Doctor Nicolás Albeiro, bienvenido a Diálogos con Andrés. Andrés, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a toda la amable audiencia que nos sigue a través del canal Congreso. ¿Cómo lo trata usted el frío de Bogotá? Era peor, ya ahora no es muy fuerte. O sea, ¿usted siente que la capital se ha calentado? Sí, total. ¿Verdad? No solamente lo caliente. No, aquí en lo político, sino en lo ambiental. No, claro, la variabilidad climática es evidente. ¿Cuánto lleva viniendo a Bogotá tanto en Cámara como Senado? 2 periodos en la Cámara y lo que va corrido del Senado. 10 años. 10, 11 años. ¿Cuál es el éxito de poder venir a Bogotá, vivir tranquilo, entre comillas, vivir bien y sentirse cómodo en una ciudad que es cosmopolita? Yo creo que Bogotá es una ciudad muy importante del país, es una ciudad cosmopolita, es una ciudad diversa en todos sus aspectos, muy agradable sabiéndola y conociéndola. La oferta cultural es mucho más fuerte, la oferta bancaria, es la capital es capital. A los paisanos dicen que el mejor viaje en Bogotá es ya hacia el aeropuerto El Dorado. Yo no comparto esa reflexión, creo que a Bogotá hay que vivirla, entenderla, aprovecharla de buena manera y entender que aquí está el poder político del país. Sí, yo creo que Bogotá está conformado por personas de todas las regiones del país. Su riqueza cultural es impresionante y es la capital donde se fraguan normas. Muchos no queremos entender eso, pero las decisiones que se tomen son decisiones que nos afectan, que transforman los diferentes sectores. Y en Bogotá hay que saber entender, su gente además es muy estudiosa y son personas las que conocemos muy emprendedoras. 2 periodos en Cámara y un periodo de Senado 2022-2026. La diferencia entre la Cámara Baja y la Cámara Alta, ¿qué podría decir Nicolás Albeiro? Yo creo que es mucho más excelso el debate, es mucho más profundo porque hay menos participación, menos personas y hay un concepto mucho más universal de lo que es país. Uno en la Cámara siempre tiene esa circunscripción regional y está pensando en su terruño, en su territorio, y mal haría no hacerlo. El Senado es mucho más abierto, mucho más universal y mucho más importante en el debate. Y volvamos a la región, Nicolás Albeiro en el Consejo de Medellín, ese proceso de un muy buen consejo, de un senador ecologista, ambientalista y de un hombre que hoy hace una carrera para hoy estar en el Senado de la República. Yo creo que Medellín ha sido una ciudad muy importante en el país. Ha tenido unos consejos muy destacados, con temas muy gruesos, y ha tenido unas alcaldías con contadas excepciones de personas con mucha visión que le han mostrado al resto del país la salida en materia de telecomunicaciones, en materia de servicios públicos, en materia de transporte. Nosotros somos pioneros en el tema del tren metropolitano. En materia de orden público y de seguridad, nosotros hemos tenido el mayor número de personas que se han sometido a procesos de paz en diferentes actuaciones. En materia delincuencial, lamentablemente, la ciudad ha tenido capos que han dado unos muy malos ejemplos y nos han dejado un balance muy negativo en índice de muertos por número de habitantes. Y cosas positivas en materia de turismo, en materia de empresa, de industria. Yo creo que la industria antioqueña, medellinense, le mostró un camino al país de generar empleo, de generar riqueza.
Eso hace que las decisiones que pasen por ese tipo de corporaciones sean muy categóricas, sean muy de avanzada. Hay gente que la cuida, la ciudad, hay gente que invierte muy fuerte en los diferentes, digamos, procesos económicos de la ciudad, y eso hace que tengamos una ciudad mucho más informada, mucho más exigente y con unas decisiones mucho más calificadas, salvo excepciones que son lamentables y que todos reconocemos. O sea que el Consejo de Medellín y la Asamblea de Antioquia se podría integrar allí, son unas buenas escuelas de un proceso para lo nacional. Yo creo que son unas escuelas de formación de líderes en valores democráticos fundamentales. Antioquia es un territorio que en todas sus regiones tiene unas características y unas condiciones muy particulares, hace que las decisiones de la Asamblea sean muy complejas. Yo tuve la oportunidad de ser diputado, tengo los mejores recuerdos de la estampa campesina, de la inteligencia, de la pujanza, el coraje del antioqueño, y tuve la oportunidad de estar en 4 periodos en el Consejo de la Ciudad, ser su presidente en 2 ocasiones y ver la disciplina de los funcionarios públicos es muy alta, el nivel del servidor público nuestro en la alcaldía ha sido muy alto, ver el empuje y el liderazgo de los líderes sociales, los miembros de juntas de acción comunal, de juntas administradoras locales. Creamos muchísimos procesos, hicimos que naciera la Defensoría Pública en Medellín, primer acuerdo municipal, 20 abogados para revisar los procesos por el hacinamiento en Bellavista. Nosotros pusimos el dedo en la llaga y eso le dio nacimiento a la Defensoría Pública. Temas como el de las mesas ambientales, donde cada comuna y ya cada barrio tiene una mesa donde se sienta la gente a hablar de sus árboles, de sus animales, a hablar de sus quebradas, de sus cuencas. La creación de Mi Río, que yo hice parte de ese equipo, que lamentablemente un alcalde... Y allí viene el senador Eco. Sí, todo ese tipo de acuerdos municipales. ¿Cómo la lográs? Yo creo que fuimos los primeros en hablar de desarrollo sostenible. Nos educó mucho Gustavo López Ospina, que estaba en ese momento en la UNESCO con Federico Mayor, y escribió un texto sobre desarrollo sostenible y nos educó desde lo social, desde lo cultural, desde lo ecológico, desde lo económico y desde lo político. Y había que conversar, compensar, conciliar, no ponernos al desarrollo. Nosotros cambiamos el concepto y asumimos nuevos conceptos ambientales, por ejemplo, de esa generación de los 60, 70, de los hippies, de paz y amor. Así es, del Bareto. Que era amarrarse a un árbol. Nosotros decir que hablar del medio ambiente era derrotar la pobreza, cerrar la brecha de inequidad, tener acceso a la educación, es trabajar por el medio ambiente, revisar los modelos de desarrollo sostenible. Muchas empresas pioneras en Antioquia y en Medellín arrancaron con mecanismos de procesos de producción más limpio que hicieron posible que hoy termináramos en el tema de economía circular. Hablar de educación ambiental, del fortalecimiento de los comités para que la gente participe, tome decisiones. Eso hace que tengamos ese remoquete y hace que dejemos huella en los jóvenes y que dejemos huella en lo ambiental. Recuerden ustedes que por primera vez nosotros planteamos o recogimos la historia de muchos escritores ambientalistas que de paso, a diferencia del derecho público, el derecho ambiental es un derecho que se logra de la ciudadanía, se lo arrebata al economicismo y al Estado. Y a diferencia del otro derecho que viene del Estado hacia la gente, este es de la gente hacia el Estado. Por eso en las grandes cumbres internacionales como Johannesburgo, como Río +20, Estocolmo, se determinaron unos principios fundamentales, y ese principio de la participación, el principio de la prevención, el principio de la precaución, el principio de la compensación, de la sostenibilidad, el principio del equilibrio. Y eso hace que las normas ambientales, que son de orden público de estricto cumplimiento, a diferencia de las otras normas que fueron ganadas por la sociedad, tengan ese elemento de que si no hay participación, están viciadas
son de estricto cumplimiento, pero en la elaboración y en todos esos procesos la participación es fundamental. La participación significa que Nicolás Albeiro, 4 periodos en el Consejo, 2 Sí. en la Asamblea Departamental de Uno Antioquia, en la Asamblea. 2 en la Cámara. 2 en la Cámara, uno uno en el Senado. como director de el Departamento Administrativo de Medio Ambiente de la Gobernación. Imagínese, Que ahí ya en lo público. hicimos unas cosas ¿En qué gobernación? de Aníbal Gaviria, en la Aníbal. primera. Ah, sí, en la primera. En la primera. 2007. 2006, 2003, Sí, 2006. 2007. Así es. ¿De dónde es Nicolás Albeiro? Yo soy de Medellín, hijo de un hombre también de Medellín con abuelo de Río Negro, muy Sí. cercanos a la familia del doctor Gilberto Echeverry, primo Ah, segundo sí. mi abuelo, y mi madre de un hombre muy importante en el mundo del transporte, arriero de Sonsón. O sea, que vos sos oriental. Fundaron, muy oriental, fundaron muchas, mis tíos de las empresas de transporte, en Flota La Milagrosa, participaron en Flota Belén, Milagrosa, en Buenos Aires. Aires, claro que Así sí. es. Sí. Nicolás Albeiro, cuando vos hablas ahorita de la capacidad de liderazgo antioqueño, en momentos tan difíciles como fueron el periodo de los 80, 90 y el inicio de este siglo XXI, uno se da cuenta que el liderazgo político en Antioquia tuvo la capacidad de confrontar a una ilegalidad y a una mafia disparada. En otras regiones del país no fue lo mismo. Se tiene que decir con toda franqueza que el Valle del Cauca casi entra en una crisis y una parálisis porque prácticamente la mafia se tomó todas las líneas políticas del Valle y de Cali. En Antioquia existió el rigor de unos liderazgos, ahí venías vos apareciendo para que esa relación y esa mezcla entre narcotráfico, ilegalidad y clase política y sector privado y academia se defendiera. Ese triángulo es virtuoso hoy en Antioquia. Total, y el orgullo que uno siente del esfuerzo que hicieron, porque realmente eran capitales que era muy fácil que se permearan, como meterse a la política también, como meterse a esos ecosistemas económicos. Pero yo creo que hay unos grandes hombres a los que no nos cansamos nosotros de hacerles homenajes, que le mostraron la salida al país. O sea, yo creo que cuando hay crisis a nivel nacional, que es lo que nosotros hemos reclamado de la pérdida del liderazgo territorial nuestro, lamentablemente, es que los problemas del país, si Medellín, Antioquia encontraba salida, por ahí se iba el resto del país. Pero esa grandeza de crear esas empresas generadoras de empleo, por eso uno hoy rechaza tanto ese discurso odioso de enfrentar las clases sociales, porque son generadores de empleo, son los que pagan impuestos y finalmente esos impuestos son los que hacen inversión, son los que hacen inversiones para que haya procesos de desarrollo que el Estado no alcanza a hacer. Esa realidad que estás diciendo tan claramente, podría decirse que en este periodo que acaba de terminar el exalcalde Daniel Quintero Calle, nos vuelve a retraer a una postura de una sociedad que se para ante la dificultad, se crece y pide democracia y claridad en procesos. Mire, yo creo que ese tipo de procesos todos somos responsables. Somos responsables los partidos que no se prepararon, que no prepararon su gente, la misma sociedad que se acuerda de lo político cuando hay reforma tributaria y no hace parte de una sociedad política. Las elecciones deberían ser la participación de todos en la decisión de escoger los mejores. Muchos sectores empresariales apoyaron a Daniel, muchos estuvieron ahí solapadamente guardados, como muchos con el presidente de Colombia han venido liderando internamente conversaciones para salvar procesos. Yo diría, Andrés, que ellos se acomodan al sistema y buscan protegerse del sistema. Lo que hay que señalar ahí es la improvisación
democrática. Los partidos tenían como función formar líderes con capacidades para ofrecerle a la sociedad y la sociedad encontrar ahí una respuesta a un buen gobierno. Cuando dejamos de cumplir ese tipo de funciones, emerge cualquier outsider o cualquier liderazgo innovista y hace que la gente lo busque. Y terminamos en la improvisación, en la corrupción, en los procesos de atrasar una ciudad o de cuestionar sus prácticas de cómo gobernar, donde todos tenemos grandes responsabilidades. Usted habla de dos palabras claves, acomodar y cuestionar. El acomodarse, que hoy me parece a mí, en la visión que observo desde este Congreso y lo que veo de la problemática de estos 2 años del gobierno de Gustavo Petro, es que hay un sector político, un sector, afortunadamente no todo, y ahí tengo que valorar al Partido Conservador, al Centro Democrático, a Cambio Radical, que han marcado una conducta, una línea para decir somos oposición, pero sí hay unos sectores políticos que se están acomodando en el vaivén del escenario político, Claro. y que prácticamente la opinión pública no sabe dónde están, porque dan un mensaje en las redes sociales, dan un mensaje en los medios de comunicación y vienen y actúan de manera diferente en el Congreso de la República. ¿Qué se le puede decir a la sociedad sobre esa acomodación del Sí. sector político? Tres claridades ahí. La primera es que nada justifica un mal gobierno ni la corrupción. En eso estamos completamente Estamos de acuerdo. claros. La segunda es que todos somos responsables de los dirigentes que elegimos, por pasivo o por activo, porque no participamos, Cierto. porque no decidimos, Cierto. por 1000 razones, ¿cierto? Sí, señor. Y la tercera, para responderle la pregunta, este no es un momento de acomodarse, este es un momento de tomar postura clara en la defensa del Estado Social de Derecho, de la Constitución y en la defensa del país. Yo creo que este no es un momento de acomodo ni es un momento que le permita a uno. Lamentablemente dentro del Partido Conservador aún persisten personas que no quieren estar en la oposición, a lo que yo he invitado, o en la Desde independencia, el que es lo primer que nos momento. permite desde el primer momento. Usted ha sido uno de los senadores más Yo, categóricos y más claros. en Desde eso. que plantearon la reforma a la salud, Me consta. pensional, salimos a laboral sobre todo, que lo que hace termina es perjudicando a los trabajadores. Yo creo que todavía el Partido Conservador estaba tratando de entender un poquito lo que estaba ocurriendo, y ya Nicolás Albeiro estaba allí. Sí, estamos afuera. Dando un mensaje. Sí, sí, claro, con claridad. Así es. Que yo justifiqué, digamos, el inicio en el sentido de que nosotros no nos podíamos cerrar la oportunidad de revisar qué tipo de propuestas y de cambios estaban planteándole al país. Pero una vez vistas sus intenciones, no se puede demorar uno en señalarlas en oposición férrea y de frente, porque considero que ha estado muy equivocado el proceso. Pero yo le digo algo a Andrés frente a eso. A mí no me preocupa el presidente está haciendo lo que prometió. El presidente está gobernando para su gente, está haciendo las reformas que dijo, está destruyendo el ahorro de los colombianos, está dañando los ecosistemas económicos, está derrotando a los generadores de empleo, está posicionando una franja que ha delinquido y que es tibio ante la autoridad. Y que es tibio ante la autoridad. Internacionalmente un papel nefasto, completamente ridículo, como el que acaba de suceder en Suiza, adverso y contrario a lo que pensamos los colombianos, creyéndose que está como un rey, no como un presidente de una república democrática. A mí eso, digamos que lo tengo muy claro. ¿A mí qué me preocupa? A mí me preocupan dos cosas fundamentales. La primera es que nosotros no hemos hecho la revisión de en qué nos equivocamos en el gobierno anterior o en los anteriores gobiernos. Varios, la derecha se equivocó, y se equivocó en comunicar sus cosas, en orientar la sociedad, en administrar, en no prestarle atención a las movilizaciones sociales, casos de corrupción. en casos de corrupción, en no fortalecer las entidades que formaban en su gobernanza, sus liderazgos, en su gobernanza en general. Eso no lo hemos revisado, ni hemos hecho el acto de contrición que está esperando la sociedad, porque realmente
nosotros somos responsables del presidente que tenemos. Yo no voté por él ni le hice campaña, pero realmente no teníamos candidato para nosotros invitar o jugar en la democracia. Y el segundo tema que me preocupa a mí es cómo juntarnos para elegir un verdadero presidente de Colombia que reoriente. Unidad Porque igual victoria. ahora estamos que la reforma a la salud, que la reforma a las pensiones, yo creo que las dos se necesitan, el país las necesitaba, no así como las plantearon. Porque en estos días me decían, ¿y por qué explíquelo y que la gente lo entienda? O sea, nosotros tenemos grandes problemas de déficit fiscal histórico que hemos atrasado. Tenemos problemas de déficit para atender el tema de pensiones y para atender el tema de salud. Pero no todo es malo. No todo es malo. Volvieron ideológicas, senador. Y ahí hay una retaliación ideológica. Están construyendo como si nunca hubiese habido nada. No escucharon los sectores, no escucharon la sociedad. Hubo rencor y odio en esas propuestas. Y eso a mí me parece que amerita no votarlas y no tenerlas, pero eso no quiere decir no necesitarlas. El país las necesita. Entonces, le resumo, me preocupa que no hayamos hecho el acto de contrición en que nos equivocamos, porque yo creo que el centro derecha se equivocó y tiene que corregir y tiene que decirlo. Tenemos que avanzar en eso. Y me preocupa que no tengamos un mecanismo hoy para elegir un presidente que amerite a los colombianos. La reforma pensional, presentamos otra reforma en 2 años y la ajustamos a las realidades. O la de salud, venía completamente colapsado el sistema, la gente no estaba conforme con las EPS, no estaba conforme con los tiempos de atención en las urgencias, con las citas o con el acceso, que eran temas para mejorar. Sí. Hoy no van a mejorar con todo lo que han hecho. Pero destruyó un sistema social que en verdad le había costado construir al país. Y no tuvo en cuenta, por ejemplo, el riesgo en el aseguramiento, quién lo asumía, cómo lo asumía. Lo que había era que financiar que la plata llegara a los hospitales, ir eliminando torniquetes donde se quedaba enredada, atender el tema de la corrupción, y no lo hizo. Perdimos una gran oportunidad. Pero hay un momento todavía adecuado para esa unidad, para esa victoria, para esa posibilidad. Esa es la esperanza, digamos que ese es el tercer nivel. Esa es la invitación. Así es. La invitación es a no quedarnos callados, a participar, a encontrar, porque yo creo que no viene un tiempo de egos. El tema nuestro ha sido muy ególatra, ha sido muy vanidoso. Hoy necesitamos los mejores en las mejores decisiones. Necesitamos que los gremios se fortalezcan, necesitamos que los sindicatos se fortalezcan pensando en la producción de su empresa, que las organizaciones de derechos humanos prevalezcan, que nuestras fuerzas de policía y militares sigan en su proceso de avanzar en la formación, ¿cierto? Y que constitucionalmente no perdamos el foco del objetivo del Estado, que es ayudarle al más pobre, que es alivianar las cargas, tener equidad en lo social, pero tener garantías para la inversión. Oiga, me cuentan que a usted le gusta la cocina, ¿es cierto? Claro, mucho. ¿Le gusta la cocina? Sí. ¿Le gusta cocinar? Sí, pésimo chef, pero que me gusta. ¿Qué le gusta comer? Me gustan mucho los asados, me gusta mucho el espagueti bien hecho, italiano. ¿Es hincha de quién? Del Medellín. Del Deportivo Independiente de Medellín. Claro que sí, no se me nota la cara de sufrimiento que he Digo tenido. que de pronto no se le nota por la cara. En estos días murió el hincha más importante del Deportivo Independiente de Medellín, Caretorta. Caretorta, claro, así es. Gran amigo. Un señorazo, hombre. Sí. Un ciudadano muy decente. Y le cuento porque él tiene una pequeña historia que usted vivió hace poco, porque Caretorta prácticamente durante sus últimos tiempos se dedicó a combatir un cáncer. Sí. Y decía que el cáncer no lo iba a doblegar, no lo iba a vencer, y no murió de cáncer. Ajá. Murió un domingo llevando su vehículo hacerle una revisión y por allí pasó alguien en una moto y se estrelló con él y allí murió Caretorta. Tuvo un cáncer muy agresivo y en estos días supe, y qué pena que sea aquí tan expuesto en la conversación, y me dijeron: Nicolás Albeiro lo acaban de operar
de, de un problema, de una enfermedad. Y entonces yo creo que en esas cosas, Nicolás, uno tiene que ser humano, uno tiene que ser persona. Y ahí uno empieza a sumar en cualquier aspecto de la vida. Nos contaron que estuviste enfermo, que te operaron, y me alegra mucho hoy tu estado de salud y que estás en franca recuperación. Muchas gracias, Andrés. Y yo no lo oculté, le conté a todo el mundo, porque además lo asumí con ese cáncer, poder ser. Además lo Cáncer, asumí. poder ser. Poder ser, sí, Bonito, señor. bonito. Con ese. Con ese. Lo asumí con mucha tranquilidad. Yo creo inmensamente en Dios y con mucha divinidad. Además, tuve la oportunidad de sentir toda una familia rodeándome, acompañándome. La oportunidad de todo un grupo de amigos, de ciudadanía. Los mensajes fueron hermosísimos. No tuve un solo minuto de angustia. ¿Qué pasó? Ni dolor. No, el hombre más aliviado del mundo. Estaba sin problemas. Ningún síntoma, sin ningún síntoma. Hoy usted sabe que la gran mayoría de las mujeres están sufriendo cáncer de mama, en lo que tenemos que trabajar mucho más fuerte. También. En la prevención, en acompañarlas, sí, en ayudarles. Y la gran mayoría de los hombres, en un porcentaje muy alto de la mayoría, estamos teniendo problemas de cáncer de próstata. Entonces yo siempre me hacía mi examen, no tenía ningún síntoma, fui a un proceso normal, y ahí mandaron 2, 3 exámenes y lo detectaron a tiempo. Gracias a Dios ya me operaron, salí muy bien de la cirugía, ando muy recuperado, muy tranquilo y trabajando decididamente en ayudarle a todos los amigos a que hagan sus exámenes de control a tiempo, porque cuando digamos que este es el cáncer menos o más conocido, menos traumático, menos invasivo, y que cuando se detecta a tiempo se puede, ¿cuánto estuviste por fuera se puede del Congreso? resolver. No, muy poco tiempo, no estuve 15, 16 días. ¿Y regresaste con todas las ganas del mundo? Con todas, y todo mi proceso estuve completamente bien, sin ninguna angustia, acompañado de Dios, los amigos y la familia siempre. Se nos termina el tiempo. Agradecerte, Nicolás Albeiro, por estar acá en Diálogos con Andrés. Y yo digo que la política tiene que partir de la nobleza. Y cuando uno valora que hay senadores estudiosos, juiciosos, ambientalistas y preparados, pues a uno le da mucho gusto poder hablar con ellos, entrevistarlos y decir que aquí hay un muy buen Senado. Nicolás Albeiro, sos un muy buen senador. Andrés, muchísimas gracias, y qué bonita oportunidad, porque usualmente a este tipo de programas venimos a hablar de leyes, a hablar de debates, a pelear, a defender ideas, cosas, y pocas veces con la tranquilidad de una buena conversación. Aquí hablamos de la ciudad, de logros importantes. Para mí es un orgullo el Parque Central de Antioquia, hablar de toda esa cadena de montañas que rodea la ciudad, donde está el agua, la flora, la fauna. Totalmente. Y hacer que la gente desde la política mire eso, para mí ha sido muy importante. Y tener la oportunidad en este tipo de programas de uno poderlo contar es muy satisfactorio. Te lo agradezco mucho, Andrés. El mejor resultado y el mejor diagnóstico en la vida es cuando a uno el tiempo se le va rapidito. Y con Nicolás Albeiro se nos fue rapidito. Nos volveremos a encontrar en Diálogos con Andrés. Un abrazo. Gracias. Nico, chao. Bueno, hermano, muchas gracias. Qué bueno que estés bien. Un saludo muy especial. Estamos en Diálogos con Andrés. Hablemos de la actualidad del país, del presente y el futuro de Colombia. La política tiene que ser noble. Diálogos con Andrés.